Bueno, continuemos con esta clase. Vamos a ver lo que serían superficies. Entonces ya mencionaba yo que una superficie va a ser aquella que tenga como ecuación cartesiana una ecuación de este tipo. Z puede ser nuestra variable dependiente y será una función en la cual las variables independientes sean x y y. Esta función representaría una superficie en coordenadas en su ecuación cartesiana. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con las coordenadas cartesianas x, y z. Esta es la forma común en representar a la ecuación cartesiana de una superficie. Está en su forma explícita porque tenemos explícita despejada a la variable z en función de x y y. Y es una función escalar de variable vectorial. Las variables independientes x, y es una pareja de valores. Representa un vector. Lo que vamos a obtener a la salida en esta función siempre es un valor escalar, entonces es una función escalar de variable vectorial. Pueden representarla en su forma explícita, se puede representar en la forma implícita si dejamos todas las variables en un lado de la igualdad y esta la igualamos a 0 o bien a un valor constante. Esta sería una forma de representarlo, la llamada forma implícita. Y bueno, esto lo logramos ya sea que aquí restemos en ambos lados de la igualdad a f de x, y quedaría entonces al restarlo en ambos lados de la igualdad como z menos f de x, y esto nos lleva a 0. O bien, de otra manera, sería restar en ambos lados de la igualdad la z y tendríamos entonces que al restar la z quedaría f de x, y menos z y esto es igual a 0. Cualquiera de las dos formas nos llevan a la representación implícita de la función. Sigue siendo la misma función, solamente se está representando de diferente forma. Otra notación que debo hacer es, en este caso despejé a z en función de x y y, pero se puede despejar a la x en función de yz, o bien se puede despejar a la y en función de x y z, y entonces pueden cambiar el orden y ser otras las variables dependientes y otra pareja las variables independientes. Sin embargo, la forma más común en la que trabajamos la forma explícita de una superficie es entonces despejando a la z. La z representaría la altura de dicha superficie y entonces x y y serían nuestras variables independientes. Vamos a ver diferentes tipos de superficies en el primer tema del curso. Sin embargo, vamos a trabajar en este caso con unas superficies llamadas las superficies cuádricas o cuadráticas. Esto debido a que tienen una ecuación de tipo ecuación cuadrática. Entonces vamos a trabajar con las superficies cuádricas o cuadráticas. Y su nombre viene porque tienen una ecuación de este tipo, ax al cuadrado. Las variables están elevadas a la segunda potencia como máximo. Tanto la x, la y y la z pueden estar elevadas a la segunda potencia. Sería la máxima potencia en la cual encontraremos dichas variables, y luego podemos encontrar también elementos en esta ecuación de este tipo, xy o xz o yz.
Si la ecuación de la superficie cuádrica tiene alguno de estos elementos, es porque esa superficie tiene una rotación en sus ejes. Eso es lo que determinan cuando aparecen en la ecuación de la superficie. Existe una rotación en los ejes de la superficie. Y luego entonces tenemos aquí G en X, H, Y en Z. Ajá. Y en este caso el término independiente J. Esta sería una ecuación cuadrática en la cual se involucran las tres variables X, Y y Z. De manera análoga encontramos en un espacio obviamente esto está definido para un espacio de 3 dimensiones, toda superficie la trabajamos en un espacio de 3 dimensiones. Ahora sí, de manera análoga, en un espacio de 2 dimensiones, las secciones cuádricas o lo que serían, cónicas o lo que serían nuestras curvas cónicas, la circunferencia, la elipse, la hipérbola, la parábola, incluso la recta como una parábola degenerada, tienen ecuaciones también cuadráticas, pero en las cuales se involucra únicamente a las variables X y Y son de este tipo. La ecuación es X cuadrada más BY cuadrada, si ustedes recuerdan, más C, que en este caso CXY más DX EY y F como el término independiente 0. Esta sería la ecuación cartesiana general de una cónica. Sí, una curva cónica, entonces una elipse, ¿sí?, tiene su ecuación de este tipo, una parábola, una circunferencia, una hipérbola, incluso la recta. Aquí tenemos la ecuación de una recta. Estos serían los elementos que intervienen en la ecuación de una recta y por consiguiente también se considera una ecuación con este tipo de ecuación cartesiana general. Para la recta, las coeficientes A, B y C van a ser 0, pero existen estos coeficientes. Probablemente algunas veces solo aparece E y F, algunas veces aparece solo D y F, o algunas veces aparece solo D y E, pero en cualquiera de los casos, o aparecen obviamente las tres coeficientes diferentes de 0, pero en cualquiera de los casos representa la ecuación de una recta. De igual forma tenemos que, de manera análoga, vamos a trabajar con nuestras superficies cuádricas o cuadráticas, y la ecuación cuadrática de estas es esta. Una de las superficies con las que vamos a trabajar todo el semestre, los 4 temas, es la ecuación, aquí vamos a poner, la ecuación de un plano. ¿Sí? Esa es la ecuación de un plano. Entonces, de manera similar a lo que representaba la ecuación de una recta, tenemos la ecuación cartesiana del plano. Y la ecuación cartesiana del plano, a estos coeficientes G, H y J solamente cámbienles, nos definen a la ecuación cartesiana del plano generalmente como AX, BY más CZ más D igual con 0. Si nada más le cambiamos el nombre a los coeficientes de la X, de la Y y de la Z, estos son los únicos elementos que intervienen en la ecuación cartesiana del plano. Es también una superficie cuádrica o cuadrática, aunque obviamente aquí no vamos a ver a la X y a la Y y a la Z elevadas al cuadrado, solamente está esta parte de la ecuación cuadrática, y en ella podemos identificar a simple vista varias características del plano. Una de ellas es que su vector normal la podemos identificar, las componentes del vector normal
como los coeficientes de las variables x, y y z. Vector normal del plano. Vamos a decir que lo vamos a llamar como una n de vector normal testado porque es un vector y sus componentes escalares serán la a, la b y la c. Los coeficientes de la x, de la y de la z respectivamente representan a las componentes del vector normal. Esto sería entonces algo que podemos visualizar inmediatamente que se tiene la ecuación cartesiana de un plano. Sí, podemos identificar en ella al vector normal del plano. El vector normal de un plano siempre será un vector constante en sus componentes escalares porque el vector no cambia su dirección en cualquier punto del plano en el cual se represente. Ahorita vamos a ver por qué. Y otra de las características que podemos ver de la ecuación cartesiana es si ésta contiene al origen o no. ¿Cómo lo vemos? Utilizando el valor del término independiente de. Si el término independiente de es igual a 0, si el término independiente de es igual a 0, entonces la ecuación o el plano, entonces el plano contiene al origen. El plano o pasa por el origen, contiene al origen. Eso sería entonces algo que podemos visualizar a simple vista en la ecuación cartesiana del plano. El plano, les decía, va siempre a tener al vector normal en cualquiera de los puntos en los cuales se evalúe o se represente. Siempre el vector normal será el mismo. Siempre se mantendrá paralelo a sí mismo. Si este pizarrón representara un segmento de plano, colocar el marcador de esta forma representaría un vector normal al pizarrón y lo puedo colocar en este punto o en este punto o en este punto o en este punto. El vector seguiría siendo el mismo. Recuerden, es un vector libre, entonces podemos moverlo a cualquier posición y mientras que mantenga su magnitud y su dirección sigue siendo el mismo vector. Entonces eso sería el vector normal al plano. Siempre las componentes escalares de este van a ser valores constantes porque no cambian. No sería así con alguna otra superficie. Consideremos, por ejemplo, una superficie que represente, en este caso es una semiesfera. El vector normal a esta semiesfera pues va a cambiar de dirección dependiendo del punto donde se evalúe de esta esfera. Y entonces ese vector normal estará representado con componentes escalares en función de las variables x y y, de manera que cuando se evalúe en un punto x, y de la superficie, tendrá un valor la dirección de ese vector. Si lo representamos en otro punto, pues tendrá otra diferente dirección el vector normal a la superficie. Bueno, cabe mencionar nada más rápidamente que pues una maqueta, es una representación de una semiesfera con su vector normal. La hicieron mis alumnos en un semestre anterior y me resultó muy ingenioso que utilizaran imanes para poder mantener al vector normal como tal en la superficie. Y estos son algunos de los elementos que han realizado mis alumnos, siempre muy creativos, con ingenio y bueno, nada más para mencionarlo. Vamos entonces a ver que el vector normal a una superficie también lo vamos a obtener utilizando el operador diferencial que representa el gradiente. El gradiente, cuando lo aplicamos a cualquier función de este tipo que representa una superficie, nos va a obtener un vector normal a la superficie, sobre todo a la forma implícita de la superficie.
Cuando lo aplicamos a la forma implícita de una superficie, obtenemos un vector en 3 dimensiones que representa el gradiente, y ese gradiente es ya el vector normal a una superficie. Cuando lo aplicamos a un plano, el vector gradiente nos va a entregar estas componentes para dicho plano. Entonces volvemos a ver que representará el vector normal, los coeficientes A, B y C. Bueno, esta ecuación no es única para el plano. En el plano podemos también mencionar que tenemos la llamada ecuación vectorial del plano, que también la vamos a estar trabajando en el tema 2 de la materia, ecuación vectorial de un plano. La ecuación vectorial de un plano es aquella en la cual se obtiene un vector. En lugar de un valor escalar obtenemos un vector, y ese vector va a tener o va a depender de 2 variables independientes, o llamados los parámetros. Sí, le pueden llamar con cualquier literal letra. En este caso voy a utilizar la S y la T como nuestras variables independientes. Y este vector o esta ecuación vectorial la vamos a obtener conociendo un punto del plano. Uso su vector de posición de dicho punto. Luego le voy a sumar a este vector el parámetro T o el parámetro S, pues es indistinto, cualquiera de los dos parámetros multiplicados por un vector al cual va a llamar U subíndice 1 testado, que será un vector que está contenido en dicho plano. Entonces aquí estoy hablando de que P0 es un punto que conozco del plano. 1 es un vector que bien puede estar contenido en el plano o ser paralelo al plano por la propiedad de vector libre, y necesito de un segundo vector, el U subíndice 2, que es también un vector contenido en el plano, y ese me lleva a obtener el tercer vector, el que obtengo multiplicando al parámetro S, que es un valor escalar, por el vector U2. Entonces esta suma de 3 vectores me lleva a representar la ecuación vectorial de un plano. Se requiere entonces como condiciones geométricas para llegar a definir este plano: un punto que conozcamos del plano y 2 vectores que estén contenidos en el plano, pero que no sean paralelos entre sí. No deben de ser paralelos U1 y U2 entre sí. ¿Sí? Son vectores contenidos en el plano o paralelos al plano, pero no paralelos entre sí. Con estas condiciones geométricas puedo llegar a establecer la ecuación vectorial del plano. Y obviamente no son las únicas condiciones geométricas que me podrían llevar a definir un plano. Podría también tener 3 puntos contenidos en el plano que se conocen. La única condición es que los puntos no sean colineales, es decir, que no pertenezcan a una misma línea o recta. 3 puntos no colineales me llevan también a obtener la ecuación del plano o a definir al plano. De estos 3 puntos, pues puedo obtener los vectores U1, ¿sí? Como el segmento que va de P0 a P subíndice 2, y el P subíndice 1 el vector U subíndice 2 podría ser el que va del segmento o que define por el segmento P0, P subíndice 1, o bien por el segmento P subíndice 1, P subíndice 2, ¿sí? Puede ser de aquí a acá o de aquí a acá. Cualquiera de estas situaciones me define un vector que está contenido en el plano. Estos 2 vectores estarían contenidos en el plano. Aseguro que no son vectores con la misma dirección o bien paralelos, porque los puntos no son colineales y entonces los vectores no serían paralelos o no tendrían la misma dirección, y entonces puedo utilizarlos para llegar a establecer esta ecuación. Pueden ser también 2 rectas que se intersecan en un punto, y en eso me aseguran que definen a un plano, porque si las rectas no se intersecaran, andará una por acá y otra por acá, entonces no pueden definir a un plano. No habrá plano que contenga a ambas rectas. Para que haya un plano que contenga ambas rectas, las rectas deben de intersecarse, y en este caso ya puedo asegurar que hay un plano que las contiene. Estos de nuevo me vuelven a aportar un punto de cualquiera de las rectas,
va a ser un punto contenido en el plano, puesto que estas rectas están contenidas en el plano. Y los vectores directores a las rectas, el vector paralelo a una recta, el U1, y el vector paralelo a la otra recta puede ser el U2. Aquí lo ponemos, U2. Y entonces vuelvo a tener estas mismas condiciones geométricas de nuevo. Y bueno, no son en realidad las únicas formas de definir al plano, son 3 diferentes formas, pero no las únicas. Esta nos llevaría entonces a la ecuación vectorial del plano. La suma de estos 3 vectorcitos define cualquier punto en el plano. Esto, recordando el producto de un escalar por un vector, pues sería un vector paralelo a U1. Este es un escalar por un vector, sería un vector paralelo a U2. Dependiendo del valor del escalar, va a ser de igual magnitud, mayor magnitud o menor magnitud a U2, en el mismo sentido que U2 o a lo mejor en sentido contrario que U2, pero siempre manteniendo la misma dirección que U2, es decir, siempre siendo un vector paralelo a U2. Entonces, cualquier punto que yo elija así de manera arbitraria en este plano, este punto siempre va a ser la suma del vector de posición de P subíndice 0, un punto conocido del plano. Entonces vamos a suponer que aquí encuentro yo el sistema de referencia, su vector de posición será aquel que sale del origen y que llega al punto. Este sería entonces el primer vector que participa en la suma. Luego, para poder definir este puntito, tendría yo que sumarle a este vector 2 vectores más que me lleven a este punto. Entonces, 2 vectores que tienen que tener la característica de ser paralelos, uno a U1 y uno a U2. Entonces, aquí podría yo visualizar al vector paralelo a U1, que es el vector TU1. Y este sería un segundo vector paralelo a U2, entonces sería el SU2. De esa manera, la suma de estos 3 vectores me llevan a un punto cualesquiera del plano, en este caso ese punto, y el resultado va a ser un vector de posición que me lleva al punto P. Le voy a llamar el R testada. Este entonces representa el vector de posición de cualquier punto del plano. Y así pueden elegir cualquier otro punto en el plano y siempre van a encontrar 3 vectores, el vector de posición y 2 vectores paralelos a 1 y U2 que los lleve a ese punto del plano. Todo punto en el plano está definido por la suma de 3 vectores de esta manera y por eso nos lleva a la ecuación vectorial, que no es la única. Nos faltaría todavía mencionar la ecuación, al menos estas van a ser las 3 ecuaciones con las que vamos a trabajar nuestro plano a lo largo del curso. Ecuación normal del plano. La ecuación normal del plano es aquella que definimos de la siguiente forma. P es el vector de posición de cualquier punto del plano. ¿Sí? Un vector que no conocemos, un vector que se puede tener las componentes X, Y, Z, un vector cualquiera. P0 en cambio es un vector que sí, es el vector de posición de un punto que sí conocemos que está contenido en el plano. Esta diferencia entre vectores de posición de 2 puntos del plano siempre es un vector contenido en el plano. Un punto es el que no conocemos, otro punto es el que sí conocemos, vamos a decirlo así para que pueda seguir siendo el P0 el mismo. Y los vectores de posición de ambos puntos pues serían vectores que salen del origen del sistema de referencia. Uno es el vector de posición de P0, otro es el vector de posición de P. Y el vector diferencia, P menos P0, es el vector que une a estos 2 puntos. Entonces, ese vector diferencia sería este. Si tenemos P menos P0, entonces la punta de flecha se encontraría en el punto P. Este es el vector P menos P0. Como podemos ver, es un vector que está contenido en el plano. Este vector, si los 2 puntos están contenidos en el plano, pues el vector que une a los puntos es un vector contenido en el plano. Y ese vector, ¿cómo será con respecto al vector normal al plano? Si el vector normal al plano forma un ángulo de 90 grados con respecto a este, sí, pues por eso su nombre es un vector normal al plano, entonces ese vector pues formará un ángulo de 90 grados con respecto a P menos P0. Y entonces puedo asegurar que el producto punto
entre un vector contenido en el plano y el vector normal al plano, pues tiene que ser 0 porque son vectores perpendiculares o vectores ortogonales entre sí. Entonces aquí forman un ángulo de 90 grados y este es el vector P menos P0. Y esto nos lleva a determinar lo que sería la ecuación normal del plano. Para ella solo necesitan conocer al vector normal al plano y a un punto del plano. Entonces esta sería otra condición geométrica que los lleva a conocer o a definir un plano. Si yo conozco un punto del plano y conozco al vector normal al plano, entonces puedo llegar a obtener la ecuación normal del plano. Y a partir de cualquiera de estas ecuaciones, es decir, si yo conozco la ecuación cartesiana del plano, a partir de ellas puedo obtener la vectorial y la normal. O si yo conozco la ecuación normal del plano, a partir de esta puedo obtener la cartesiana y la vectorial. Entonces lo veremos en su momento, pero si tienen esta ecuación, aquí basta que ustedes sustituyan las coordenadas x, y y z para que puedan obtener la ecuación cartesiana. Si conozco la ecuación cartesiana, pues entonces puedo conocer puntos que satisfacen a la ecuación cartesiana, es decir, puntos que pertenecen a ese plano. ¿Cuántos? Pues el número que yo desee, puesto que solamente basta con que satisfagan la ecuación para que sean puntos del plano. Y con ello puedo obtener ya sea un punto, si eso es lo que quiero, o 3 puntos de ese plano. Y con ellos pues llegar de nuevo a las condiciones necesarias para poder establecer la ecuación vectorial del plano. Entonces, cualquiera de las ecuaciones que se conozcan del plano me permitirán llegar a las otras dos y conocer entonces pues todas las características que se pueda de este plano. Vamos a ver algunos ejemplos de planos para que puedan ustedes recordar todo lo que vamos a necesitar durante el curso. Voy a empezar con un planito, ejemplo de un plano. Este ejemplo lo parto de la ecuación cartesiana y vamos a decir que tiene como ecuación cartesiana 4x menos 2y más z igual con 0, ¿sí? Un plano cualesquiera. En este caso los coeficientes de la x, de la y y de la z todos son diferentes de 0. Lo único que es igual a 0 es el término independiente. Entonces ya al ser el término independiente 0, ya sé que este plano contiene al origen. El plano tiene término independiente 0, tiene d igual a 0, si nuestro término independiente. Entonces contiene al origen. Contiene al origen. Su vector normal al plano. Va a ser n testada, cuyas componentes escalares son los coeficientes de x, de y y de z respectivamente. Entonces tendrá las componentes 4, menos 2 y 1. 4, menos 2 y 1, ese sería el vector normal de este plano. Y bueno, pues si ya conocen la ecuación cartesiana del plano, pueden ver que efectivamente el origen, el punto 0, 0, 0, satisface a la ecuación. Cuando evaluamos en x0 con y0 y con z0, efectivamente satisface la ecuación. Y cualquier punto que satisfaga esta ecuación será punto de este plano. El punto 1, 2, 3 no satisface la ecuación, puesto que cuando yo sustituyo 1 en x, 2 en y, esto ya es 4 menos 4 es 0, y 3 en z sería 0 más 3 sería 3 y no satisface la ecuación. Sin embargo, puedo encontrar puntos que la satisfagan. Por ejemplo, otro punto del plano es P subíndice 1 porque satisface la ecuación. Entonces lo que voy a hacer es le voy a dar los valores más simples a x y y, que podría ser 1, 1 y 1. Sí, porque el 0 y 0 ya lo conozco. Entonces voy a darle que x sea 1 y que y sea 1. Entonces aquí tendría 4 por 1, 4, menos 2 es 2. Entonces la z, para que satisfaga esa ecuación, le voy a dar el valor de menos 2. Y si estas son las coordenadas de un punto,
cualesquiera, que de manera arbitraria lo acabo de obtener, siempre y cuando estoy viendo que satisface esta ecuación, es otro punto que contiene, que está contenido en el plano. Entonces, ese puntito es punto del plano, y así pueden ustedes obtener n puntos simplemente que satisfagan la ecuación, y ya con n puntos, inclusive con solo 3 puntos, ya podrían tener esta condición, sacar los segmentos dirigidos de un punto a otro, y con ello obtener 2 vectores y poder llegar a la ecuación vectorial del plano. Otra característica, bueno, ya tendríamos esto. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones cartesianas de los planos coordenados. Las ecuaciones cartesianas de los planos coordenados, vamos a ver, aquí ya borro todo para tener espacio de pizarrón, al menos hasta aquí. Sería el... Vamos a ver entonces que los planos coordenados, sistema de referencia, X, Y y Z. En el sistema de referencia, entonces, esto representaría el plano coordenado XY. Y la ecuación cartesiana de este plano es la Z igual a 0. Esa es la ecuación cartesiana del plano coordenado XY. Para el plano coordenado YZ, la ecuación cartesiana es X igual a 0. Y por último, para el plano coordenado, bueno, aquí ya no cabe coordenado, ya nomás le pongo plano XZ, es el Y igual a 0. Ajá. Entonces, esos son los 3 planos coordenados y sus ecuaciones cartesianas respectivas. ¿Qué podemos visualizar en la ecuación cartesiana de cada plano? Este plano también tiene término independiente 0. Por consiguiente, este plano contiene al origen. Este plano también contiene al origen y este plano también contiene al origen. Vector normal. Vector normal del plano es coeficiente en X, no interviene, 0. Coeficiente en Y, 0 y coeficiente en Z, 1. Ese es el vector normal a este plano. Vector normal al plano X igual a 0. El coeficiente en X es 1. El coeficiente en Y no interviene, 0, y no tenemos tampoco Z, entonces 0 en Y, 0 en Z. Ese sería el vector normal al plano coordenado YZ. Y por último, el vector normal al plano coordenado XZ sería aquel que, utilizando la ecuación cartesiana, obtendríamos 0 en X, 1 en Y y 0 en Z. Y efectivamente se dan cuenta ustedes que este vector tiene la misma dirección que el eje coordenado Y. Y el eje coordenado Y es normal al plano coordenado XZ, sí, forma un ángulo de 90 grados con respecto al plano coordenado XZ. Lo mismo, este vector tiene la dirección del eje Z, 0, 0, 1, y el eje Z efectivamente forma un ángulo de 90 grados con respecto al plano coordenado XY. Y por último, este vector normal tiene la dirección del eje X, y el eje X es normal al plano coordenado YZ. Entonces, estos son 3 de los planos coordenados con los que vamos a estar trabajando continuamente. Las ecuaciones las tenemos presentes. Y bueno, podemos decir también que si hay planos paralelos al XY, pues serán planos que tengan la característica de tener una Z constante. Entonces, un plano paralelo al plano coordenado XY será el Z igual a un valor constante. Puede ser cualquier valor real, ¿sí? Sin embargo, generalmente por facilidad utilizamos valores enteros. Si Z igual a 2 es un plano paralelo al plano Z igual a 0.
y lo único que cambiaría aquí es que ya el término independiente no es 0 y por consiguiente este plano ya no contiene al origen, pero este es paralelo al plano coordenado XY. Puede ser positivo o puede tener un valor real negativo. Z igual a -3, por ejemplo, sería un plano por debajo del plano coordenado XY, paralelo a él, pero que se encontraría en la parte de las zetas negativas. Y puede ser, como les digo, un z igual a 2, pero también podría ser un z igual a 0.5, a 0.25, a 0.33, etcétera, sí, cualquier valor real. Ahora, lo mismo vamos a encontrar planos paralelos al plano YZ si tenemos x igual a un valor constante, o planos paralelos al XZ si Y toma un valor constante, y entonces serán planos que se mueven en esta forma, paralelos siempre a este plano coordenado. Vamos a ver otro ejemplo de plano. Otro ejemplo es el caso en el cual tenemos un plano que es paralelo a uno de los ejes coordenados. Planos que son paralelos a alguno de los ejes coordenados son planos en los que no interviene las dos variables, sino solamente interviene una variable. Vamos a considerar, por ejemplo, 3x más y igual a 6. En este caso, esta es la ecuación de un plano y va a ser un plano que se mantiene paralelo al eje coordenado z. Sí, aquella variable que no participa en la ecuación cartesiana es la que representa cuando un plano tiene la característica de su ecuación solo intervienen dos variables, es porque ese plano es paralelo al eje coordenado de la variable que no está interviniendo en la ecuación. Les decía yo que una ecuación también de este tipo está representando un plano en el espacio de R3, representa un plano en R3. Sin embargo, si yo digo que tengo la misma ecuación, pero estoy trabajando en un espacio de 2 dimensiones, es porque entonces esta ecuación representa una recta en R2. ¿Sí? Que es como las rectas con las que trabajamos hace un momento. Decíamos que si tengo un espacio de 2 dimensiones, el eje X, el eje Y, entonces, esta ecuación en su forma general podría yo representarla en la forma común u ordinaria y tendría entonces menos 3x más 6. La ecuación en su forma común, aquí identifico a la pendiente, aquí reidentifico a la ordenada al origen, y en este caso 2, 3, 4, 5, 6, aquí se encontraría la ordenada al origen y la pendiente de menos 3 en la ordenada y 1 en la abscisa. Una relación de menos 3 sobre 1 nos lleva a esta pendiente menos 3, y esa recta entonces estaría entonces pasando por 6, atravesando en 6 al eje Y, y bueno, algo así. Entonces, esa sería la recta, su pendiente es negativa, por consiguiente el ángulo de inclinación es mayor a 90 grados, y también podemos encontrar la intersección con el eje X si hacemos que el valor de Y sea 0, porque todos los puntos sobre el eje X tienen ordenada 0. Entonces, sustituyendo precisamente Y igual a 0, que también sería la ecuación de la recta que representa el eje X, Y igual a 0. Cuando sustituyen ustedes el valor Y igual a 0, en realidad lo que estamos haciendo es trabajando la intersección de dos rectas, la Y igual a 0 y la Y igual a 3x más 6. Trabajando simultáneamente con las ecuaciones de ambas rectas, encuentro los valores que satisfacen ambas ecuaciones al resolver el sistema, y esos son los puntos en común de ambas rectas o los puntos de intersección. Entonces, cuando yo sustituyo Y igual a 0, estoy trabajando con ambas ecuaciones de manera por sustitución, y entonces llego a que la 3x, cuando sí Y es igual a 0 en
y igual a menos 3x más 6, entonces tendría que 3x es igual a 6 y que la x es igual a 2. Sería la manera de encontrar la intersección con el eje x. Entonces aquí tendría que ser 2. Obviamente como no es de todo preciso el dibujo, pues aquí no corresponde a las marcas equidistantes. Aquí pues no son precisamente equidistantes, pero bueno, ese sería el gráfico de esa recta, si es que esta ecuación está representada únicamente en un espacio de 2 dimensiones, es decir, en el plano XY. Pero si estoy representándola en 3 dimensiones, entonces ya no representa una recta. Si yo la trabajo en 3 dimensiones, lo que estamos representando es un plano. Un plano que efectivamente la intersección de dicho plano con el plano coordenado XY, que es el Z0, pues es esta recta que estamos viendo aquí. Entonces ahora vería yo esa recta, aquí tendríamos que atraviesa en 2 y aquí atraviesa en 6, 3, 4, 5, bueno, por aquí 5 y por acá 6. Entonces atraviesa la recta así. Ajá. La misma recta que veo aquí en el plano XY la vería en un espacio de 3 dimensiones así. Y el plano sería aquel plano cuya traza o intersección con el plano XY es la recta. Entonces aquel plano cuya traza o intersección es esa recta. Algo así. Un plano. Y esta sería la intersección con el plano coordenado XY, la recta. Entonces, ese sería un plano. Aquí no lo vemos del todo claro, pero tendría que ser un plano por fuerza paralelo al eje coordenado Z. Entonces vamos a intentar representarlo aquí con estos, suponiendo que estos son nuestros 3 ejes, de manera muy burda. Ajá, el eje X, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces lo que estaría yo diciendo es que ese plano va a pasar de esta manera. Ajá, va a ser un plano que atraviese en esta forma, aquí en 2 y acá en 6, algo así. Entonces ese plano se mantendría paralelo al eje Z, ese plano se mantendría paralelo al eje Z y por consiguiente estaríamos viendo que la traza del plano con el plano coordenado XY es esta recta, ¿no? Es una recta más o menos así. Y entonces esto sería lo que veríamos de nuestro plano. Eso sería aproximadamente. Obviamente si las variables que intervienen en la ecuación de un plano son x, z, pues entonces el plano se mantendría paralelo al eje y, o si son la y y la z, ese plano se mantendría paralelo al eje x. Y esa ecuación en 2 dimensiones representaría la traza o intersección con uno de los planos coordenados. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. Si esta es una recta o la ecuación de una recta que está representada en un espacio de 2 dimensiones, ¿cómo podría representar esta misma recta en un espacio de 3 dimensiones? ¿Sí? ¿Cómo se representaría la recta en un espacio de 3 dimensiones? Bueno, la manera de representar cualquier curva en R3 tendría que ser utilizando 2 ecuaciones cartesianas. Entonces voy a borrar esta parte y diría lo siguiente. La representación de la recta en 3 dimensiones requiere de 2 ecuaciones cartesianas. Y cualquier curva que se desea representar en R3 requiere de 2 ecuaciones cartesianas su representación. Entonces, las ecuaciones, o sea, la recta, para representar la recta en un espacio de 3 dimensiones, para representar la recta en un espacio, vamos a decir una recta y la voy a llamar recta L, en un espacio de 3 dimensiones, de un R3,
Entonces se necesitan o se requieren de dos ecuaciones cartesianas. Dos ecuaciones cartesianas. Coma, cada una representará un plano. La intersección de ambos es la recta L. Es la recta L. Entonces, si yo deseo representar a la recta en tres dimensiones, necesito de dos ecuaciones cartesianas. ¿Quiénes serían ellas? Podrían ser y igual a menos 3x más 6, la ecuación de un plano, ¿sí? De la ecuación de nuestro plano, aquí está, la ecuación de ese plano, y el otro podría ser el plano coordenado z0. Entonces, este representa plano coordenado XY y esta representa la ecuación de un plano. Bueno, es la ecuación de un plano y esta también es, en realidad no es precisamente el plano, sino es la ecuación del plano XY, para ser más preciso. Entonces, cada una de estas ecuaciones representa a un plano y la intersección de ambos planos pues es la recta que deseo representar en R3. Entonces, cuando estoy trabajando en R3 voy a requerir de las ecuaciones de dos planos. Y esto lo podemos generalizar a cualquier curva. ¿Sí? Cualquier curva en R3 requiere representarse con dos ecuaciones cartesianas. Toda curva en R3 se representa con dos ecuaciones cartesianas. Cada una de las ecuaciones representa una superficie. La intersección de ambas superficies es la curva. Es la curva. Entonces vamos a suponer que la curva las voy a representar con la letra C. Aquí tendría que tener la ecuación de una superficie y aquí tendría que tener la ecuación de otra superficie. La intersección de ambas superficies representaría la curva que deseo representar en R3. Entonces, esto es generalizando el caso de una recta, la intersección de dos planos, pues cualquier otra curva podría ser la intersección de dos diferentes superficies que nos llevaría a representar cualquier curva en R3. Entonces, mientras que en R2 la ecuación de la curva era simplemente y igual a f de x, esa era la ecuación de una curva en un espacio de R2. Y igual a f de x en R2 representa una curva. En R3 ya no necesariamente requiero solamente una ecuación cartesiana, sino necesitamos de dos. Representa una curva. Ahora, para poderla representar en R3, esta sería la forma, dos ecuaciones cartesianas. Entonces vamos a ver. Bueno, esto me recuerda que hace un momento cuando hablamos de los valores extremos de una curva,
dije que su derivada igualada a 0 nos llevaba a los puntos críticos. Nada más lo que me faltó mencionar es que no solamente cuando la derivada es 0 obtenemos los puntos críticos, también cuando la derivada no existe, ahí también podemos tener un punto crítico. Entonces, estas dos condiciones nos llevan al punto crítico, que puede representar un máximo o un mínimo en la curva. Perdón, esto se me olvidó mencionarlo, y nada más como ejemplo ponemos la función valor absoluto. Aquí sería la función valor absoluto, que es una función más o menos de este tipo, cuando tenemos así, en este caso tenemos la recta y igual a x, y para valores de x menores a 0 tenemos la recta y igual a menos x. Entonces, dicha función generalmente se define así: menos x si x es menor o igual a 0 y x si x es mayor a 0. Entonces, en este caso, vamos a encontrar la función valor absoluto, que representa un punto crítico porque en ese punto la derivada no existe. Si ustedes derivan por derecha, la derivada sería 1. Si derivamos por la izquierda del 0, la derivada sería menos 1. Como la derivada por derecha no es igual a la derivada obtenida por izquierda, entonces no existe derivada en este punto. Y lo vemos que es un punto crítico porque efectivamente en el gráfico vemos que es un mínimo, pero la derivada no existe. Entonces, cualquiera de estas condiciones, ya sea que la derivada es igual a 0, nos lleva a un punto crítico, y también cuando la derivada no existe. Disculpen, se me pasó mencionarlo en su momento, pero ahorita precisamente con esto recordé que esto debí haberlo mencionado. Bueno, entonces vamos nada más, déjenme ver el tiempo para ver las otras 6 superficies cuádricas que necesitamos mencionar, además del plano. Las otras superficies cuádricas que voy a mencionar van a ser las siguientes. Es que ya tenemos un tiempo. Bueno, creo que lo voy a dejar hasta aquí para que en el siguiente video pueda ya terminar con las superficies cuádricas, mencionando 6 superficies. Como estas siguientes 6 superficies no son tan utilizadas como el plano, no voy a ahondar en características como lo hice con el plano, simplemente las vamos a mencionar. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, y en el siguiente video terminamos con las superficies cuádricas.